Los Salmos de la Biblia. Lleno de promesas de Dios, el libro de los Salmos es una fuente de inspiración para vida de oración y devoción de todo cristiano. Salmo 1, el justo y los pecadores. El Salmo 1, un poema tan rico en significado y atemporal en su mensaje. Imagina al salmista, como un sabio guía espiritual, ansioso por compartir las claves de la bienaventuranza y al mismo tiempo alertarnos sobre el peligro que acecha a aquellos que se sumergen en la senda del pecado. Este salmo podría ser visto como el prólogo sagrado, donde cada verso es como una joya que destila sabiduría. El salmista no solo nos muestra el camino hacia la bienaventuranza, sino que también, con un toque profético, nos advierte sobre la inevitable destrucción que aguarda a los pecadores. Podemos visualizar este salmo como el epicentro de una enseñanza divina que se despliega a lo largo de los demás salmos. Es como si el Salmo 1 fuera el faro que ilumina el vasto océano de los salmos, guiándonos con su luz celestial. Cada palabra, meticulosamente elegida, parece resonar con la verdad eterna, llamándonos a reflexionar sobre nuestras elecciones y orientando nuestros pasos hacia la senda de la justicia y la virtud. Así, el Salmo 1 se erige no solo como un poema, sino como un sermón divino que susurra al alma, invitándonos a buscar la bienaventuranza y a apartarnos de la senda de la perdición. Salmo 2, el reino del ungido de Jehová. Ampliemos el horizonte de este majestuoso salmo, adentrándonos en la riqueza de sus versos con una perspectiva que ilumine el camino hacia el cumplimiento mesiánico. Al denominarlo el Salmo del Mesías Príncipe, estamos trazando un sendero espiritual que nos invita a vislumbrar más allá de las palabras, hacia la promesa divina de redención y victoria. Al sumergirnos en la lectura, dejemos que la fe sea nuestra guía, permitiendo que cada línea sea un reflejo de la epopeya cósmica en la que nuestro Señor Jesucristo emerge como el príncipe triunfante. Cada verso, como un pincel en manos de un artista celestial, nos revela la grandiosidad de la obra redentora que se despliega ante nosotros. Contemplemos este salmo como un espejo que refleja la lucha entre la luz y las tinieblas, entre la justicia divina y la resistencia de los enemigos. Cada palabra resuena como un eco profético que atraviesa los siglos, anticipando la consumación de la victoria definitiva de nuestro Mesías. Imaginemos los cielos y la tierra convergiendo en un coro celestial mientras el Mesías príncipe asciende al trono, con cada enemigo derrotado a sus pies. Este salmo, más que un simple poema, se convierte en una sinfonía divina que nos transporta a la culminación de la historia, donde la justicia divina prevalece y la redención se manifiesta en su plenitud. Salmo 3, oración matutina de confianza en Dios. En los tumultuosos pasillos de la historia, danza la sombra de un rey desterrado, un hombre cuya corona pesa más que su propio corazón. Este salmo, compuesto por el mismo David en los días oscuros de su huida, es un eco melancólico que resuena a través de los siglos, transportándonos a un momento donde la traición y la desesperación se entrelazaron como hilos oscuros en el tapiz de su vida. Imagina la escena. El rey ungido, un pastor convertido en monarca, huye de su propio hogar, el palacio que una vez resonó con los cánticos de victoria. Bajo el manto de la noche, cruzó furtivamente el vado del Cedrón, acompañado únicamente por unos leales servidores que compartían su exilio impuesto. Las aguas murmuraban secretos mientras la traición de su propio hijo, Absalón, lo obligaba a buscar refugio en las sombras de la adversidad. En cada palabra de este salmo, se entreteje la angustia de un padre que se enfrenta a la rebelión de su propia sangre. Los versos son lágrimas que caen en la página, susurros de súplica dirigidos al único refugio que David conoce, su fe inquebrantable en el Señor. En la oscuridad de la noche, la luz de su devoción brilla como una estrella solitaria, guiándolo a través de los laberintos de la incertidumbre. Este salmo es un lienzo pintado con los colores oscuros de la traición, pero también con pinceladas de esperanza que se elevan como llamas en la penumbra. Es un canto que trasciende el tiempo, llevándonos a las profundidades del alma de un rey que, a pesar de la adversidad, encuentra consuelo en la creencia de que la misericordia divina será su baluarte. Salmo 4, oración vespertina de confianza en Dios. El Salmo 4 es una joya poética que emana confianza en Dios, y desde el versículo 6, el autor se sumerge en una reflexión profunda. Imagina este salmo como una sinfonía de emociones que se despliegan en cada verso. A partir del versículo 6, el tono cambia sutilmente. El salmista, probablemente el rey David, toma un momento para contrastar su propia serenidad y confianza con la inquietud palpable que experimentan los impíos, incluso en las cimas más altas de la vida.
Es como si estuviera contemplando desde la cima de una montaña, observando los vaivenes de la existencia. El contraste entre la satisfacción del salmista y la inquietud de los impíos no es solo una observación casual, sino una invitación a la reflexión. ¿Qué es lo que realmente brinda paz y seguridad? En medio de la vorágine de la vida, el salmista encuentra su refugio en la comunión con Dios, una fuente de serenidad que contrasta con la inestabilidad que experimentan aquellos que han elegido un camino distinto. La elección de C.H.S. Charles H. Spurgeon, quizás, para comentar sobre este pasaje podría agregar capas adicionales de entendimiento. Si consideramos las palabras de un erudito como él, podemos sumergirnos en las profundidades teológicas y obtener una perspectiva que va más allá de la superficie del texto. Sus reflexiones podrían destacar la importancia de la confianza en Dios como un fundamento sólido en medio de las pruebas y tribulaciones. Así que, en este Salmo 4, no solo encontramos versos poéticos, sino también una rica exploración de la dualidad entre la confianza en Dios y la inquietud de aquellos que buscan la satisfacción en otras fuentes. Este poema antiguo sigue resonando a través de los siglos, invitándonos a considerar dónde depositamos nuestra confianza en medio de las complejidades de la vida. Salmo 5, plegaria pidiendo protección. Salmo 5, una joya poética que nos lleva a las profundidades de la devoción y la súplica. Este salmo, con sus versos impregnados de reverencia, nos sumerge en un momento trascendental, revelando la imagen conmovedora del Señor Jesús durante sus días terrenales. Imagina la escena, el Hijo de Dios, en la plenitud de su humanidad, elevando oraciones y súplicas con un clamor apasionado y lágrimas que expresan la intensidad de su conexión divina. Este pasaje nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la oración, destacando la profundidad emocional y espiritual que puede alcanzar. La mención del gran clamor y lágrimas nos transporta a un momento de entrega total, donde la comunión con lo divino se manifiesta con una sinceridad desbordante. La conexión entre la devoción y la imagen de Jesús orando nos invita a sumergirnos en la contemplación de nuestra propia relación con lo trascendental. Nos recuerda que, incluso en los momentos más desafiantes de la vida, la oración puede convertirse en un puente que nos conecta con lo divino, un acto de entrega y confianza que trasciende las palabras. Así, mientras exploramos el Salmo 5, nos sumergimos en la riqueza de su significado, capturando la esencia de la plegaria como un medio para buscar protección y fortaleza en la presencia divina. Este salmo no solo es una expresión poética, sino también una puerta hacia la introspección espiritual, donde cada palabra resuena con la universalidad de la búsqueda humana de conexión y seguridad en lo sagrado. Salmo 6, oración pidiendo misericordia en tiempo de prueba. Conocido como el primero de los salmos penitenciales, se erige como un testimonio poético de súplica y humildad en medio de la aflicción. Este cántico, atribuido al rey David, se despliega como un lienzo espiritual donde la angustia y el anhelo de misericordia convergen. El tono de este salmo refleja la intensidad emocional de quien se encuentra en un tiempo de prueba, desbordando con palabras que fluyen desde lo más profundo del alma. La súplica resuena en cada verso, creando una sinfonía de penitencia que trasciende el tiempo y conecta con la experiencia humana universal. La elección de las palabras revela una búsqueda ferviente de clemencia divina en medio de la adversidad. La metáfora de los huesos que se estremecen y el alma profundamente perturbada pintan un cuadro de desesperación, a la vez que dan forma a la fragilidad de la condición humana cuando se enfrenta a las pruebas. Este salmo, al ser el preludio de los salmos penitenciales, establece un precedente conmovedor para aquellos que buscan reconciliación y perdón. Su inclusión en la colección de salmos no solo sirve como un recordatorio de la fragilidad del ser humano, sino también como un faro de esperanza, señalando hacia la posibilidad de redención y renovación. En la intersección entre la poesía y la oración, el Salmo 6 se erige como un monumento espiritual que trasciende las épocas, ofreciendo consuelo a aquellos que se encuentran en el fragor de la aflicción. Su riqueza lingüística y su profundidad emocional invitan a la reflexión, instando a los lectores a examinar sus propias vidas en busca de momentos de arrepentimiento y conexión con lo divino. Salmo 7, plegaria pidiendo vindicación. Entramos en terreno sagrado aquí, ¿verdad? El Salmo 7, también conocido como Sigaion de David, nos transporta a un momento en la vida del rey poeta que parece impregnado de intensidad y drama. La mención de cánticos variables en el título añade una capa intrigante, como si estuviéramos a punto de sumergirnos en una sinfonía de emociones cambiantes y profundos placeres espirituales.
En este pasaje, David, el icónico monarca y compositor, parece elevar su voz en una plegaria ferviente, buscando vindicación. ¿Qué circunstancias lo llevan a este punto? ¿Qué conflictos o desafíos enfrenta que lo impulsan a recurrir a las alturas con sus palabras? La intriga crece mientras nos sumergimos en la rica historia bíblica. La comparación con el único otro sigaion en las Escrituras, encontrado en el libro de Habacuc, agrega una dimensión fascinante. ¿Hay elementos comunes en estos cánticos variables que revelan un hilo conductor en la respuesta humana a las pruebas y tribulaciones? ¿O es cada uno una obra maestra única, reflejando las experiencias individuales y la relación personal con lo divino? Como exploradores de esta narrativa, podemos imaginarnos a David, el hombre cuyos salmos sonaban en los pasillos del tiempo, expresando sus anhelos, miedos y triunfos con una poesía que trasciende las eras. ¿Cómo resuena esta plegaria en el corazón del lector moderno? ¿Acaso encontramos ecos de nuestras propias luchas y deseos en las palabras del antiguo rey? En definitiva, el Salmo 7 se presenta como una joya literaria y espiritual, un viaje a través de las emociones humanas entrelazadas con la divinidad. ¿No es fascinante cómo estos antiguos textos continúan resonando, desafiándonos a reflexionar sobre la naturaleza de nuestra propia búsqueda de significado y justicia? Salmo 8, la gloria de Dios y la honra del hombre. ¡Qué hermoso comienzo! El Salmo 8 nos sumerge en una profunda reflexión sobre la grandeza de Dios y la posición privilegiada del ser humano en el cosmos. Es como si estuviéramos contemplando el lienzo cósmico pintado por la mano divina. El salmista comienza con una reverencia palpable al dirigirse a Jehová como Señor nuestro, reconociendo la soberanía y conexión personal con el Creador. La metáfora de la estructura sólida del universo sostenida por el brazo eterno de Dios evoca una imagen de estabilidad y poder que trasciende las dimensiones del tiempo y el espacio. La omnipresencia de Dios se revela en estas palabras, destacando su presencia universal. Es como si el salmista quisiera que la grandeza divina resonara en cada rincón del cosmos, recordándonos que la excelencia de su nombre se extiende por todas partes. Este no es un Dios confinado a un rincón específico del universo, sino que su gloria se despliega en cada estrella, galaxia y rincón desconocido del espacio infinito. El título sugerido, Salmo del Astrónomo, parece adecuado, ya que invita a contemplar la majestuosidad del cielo estrellado mientras se medita en la trascendencia divina. ¿No te parece fascinante cómo la poesía bíblica puede transportarnos a las maravillas del universo y, al mismo tiempo, elevar nuestra comprensión de la espiritualidad? Salmo 9, acción de gracias por la justicia de Dios. Sumérgete en el majestuoso Salmo 9, una composición poética que resuena con la acción de gracias y la exaltación de la justicia divina. Este himno es como un escudo espiritual, desafiante y lleno de determinación, instándonos a enfrentar valientemente los embates de aquellos que se alzan en contra de nosotros. Imagina el escenario, un ser humano, arraigado en su fe, firme como una roca en medio de la tormenta. Enfrenta a los enemigos que, como fieros depredadores, amenazan con desgarrar la paz y la tranquilidad. Sin embargo, este individuo no se amilana, al contrario, alza la voz con una resolución que retumba en las esferas celestiales. La declaración es clara y audaz, aunque el silencio se apodere de la multitud, aunque otros prefieran mantenerse en la quietud del temor, este creyente proclama que su boca será un manantial incesante de bendiciones para el nombre del Altísimo. Es un compromiso inquebrantable, una promesa de lealtad a la divinidad incluso en medio de la adversidad. Este salmo no solo es una expresión de gratitud, sino también un recordatorio de la fortaleza que reside en la conexión con lo trascendental. Enfrentar a los enemigos, ya sean físicos o metafóricos, requiere no solo coraje, sino también la convicción profunda de que la justicia divina prevalecerá. Cada verso es como un escalón en una escalera espiritual, ascendiendo hacia la cima de la confianza y la devoción. La poesía fluye como un río de esperanza, llevando consigo la certeza de que, al final, la luz disipará las sombras y la verdad brillará con intensidad. Salmo 10, plegaria pidiendo la destrucción de los malvados. El Salmo 10 se erige como un testimonio poético que desentraña las complejidades de la mente y las acciones de aquellos que se desvían del camino de la rectitud. Con maestría, nos sumerge en la psique de los impíos, revelando sus costumbres nefastas y sus palabras venenosas que flotan en el aire como sombras tenebrosas. En cada verso, se teje una narrativa cautivadora que arroja luz sobre los recovecos más oscuros de la maldad.
La pluma del salmista traza con destreza la imagen de los malvados, presentándonos un tapiz vívido de sus obras impías y sus sentimientos corruptos. Es como si cada palabra resonara con la intensidad de una advertencia, recordándonos la fragilidad de la virtud en un mundo impregnado de maldad. La plegaria que se eleva desde las líneas del Salmo 10 busca la intervención divina, invocando la destrucción de los malvados. En este clamor, se refleja la urgencia de purificar la existencia de la malevolencia, de erradicar las sombras que amenazan con empañar la luz de la justicia. Es un llamado a la acción divina, una súplica que resuena con la esperanza de un mañana libre de la opresión de los impíos. Cada verso, meticulosamente construido, revela capas de significado que invitan a la reflexión profunda. El Salmo 10 no es solo un poema, es una ventana abierta a la complejidad moral del ser humano y a la necesidad de la intervención divina para restaurar el equilibrio. En sus líneas, encontramos una fusión de poesía y sabiduría que perdura a través del tiempo, ofreciendo una visión atemporal de la lucha entre el bien y el mal. Salmo 11, el refugio del justo. El Salmo 11 es como un viaje a través de las experiencias de David, ¿verdad? Este poema celestial nos lleva por los altibajos de la vida del rey, mostrándonos sus distintos roles y responsabilidades. Desde las glorias de su reinado hasta los momentos de adversidad, David se convierte en un testigo poético de las diversas situaciones que pueden enfrentar los creyentes, sin importar su estatus social. En sus versos, el Salmo 11 nos presenta a un David reflexivo y confiado en el refugio que encuentra en la justicia divina. ¿No es fascinante cómo las palabras de este salmo revelan los matices del corazón humano, sus luchas y sus victorias espirituales? Es como si David compartiera con nosotros su diario íntimo, plasmando en cada línea las emociones de un alma inmersa en la búsqueda de la verdad y la protección divina. A medida que leemos este salmo, podemos imaginarnos a David, no solo como el valiente guerrero que venció a Goliat, sino también como el rey sabio que gobernó con justicia y temor de Dios. Cada palabra parece ser una pieza de un rompecabezas espiritual que revela la complejidad y la belleza de la fe en medio de las pruebas y los triunfos. ¿No te parece increíble cómo estos antiguos versos siguen resonando en nuestros corazones hoy en día? Aunque los tiempos y las circunstancias han cambiado, la esencia de las experiencias humanas descritas en el Salmo 11 sigue siendo relevante. Nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas, a encontrar consuelo en la justicia divina y a confiar en el refugio seguro que se encuentra en la fe. Salmo 12, oración pidiendo ayuda contra los malos. También conocido como oración pidiendo ayuda contra los malos, es una joya poética que se teje en medio de la intriga y el peligro que envolvían la vida del rey David mientras era perseguido por Saúl. Este salmo, una súplica ferviente, revela la angustia del autor ante la maldad que lo rodea y su anhelo de protección divina en momentos turbulentos. Imagínate el escenario: David, el joven pastor convertido en fugitivo, es perseguido implacablemente por el poderoso rey Saúl, quien ve en él una amenaza a su reinado. En este contexto tenso y amenazante, surge el Salmo 12 como un grito desesperado, una plegaria íntima dirigida a la divinidad en busca de refugio y consuelo. El título sugerido, Buenos pensamientos en tiempos malos, destaca la esencia misma del Salmo. A pesar de la oscuridad que lo rodea, el autor busca aferrarse a pensamientos virtuosos, a la esperanza que emana de su conexión con lo divino. Es un testimonio de resistencia espiritual en medio de la adversidad, una expresión de fe que desafía las circunstancias hostiles. El lenguaje poético del Salmo 12 se convierte en un lienzo donde se pintan las imágenes de la maldad que acecha y la necesidad imperante de la intervención divina. Las palabras fluyen como un río de emociones, desde la ansiedad hasta la confianza, tejiendo un tapiz de palabras que resuenan en el corazón del lector. En este salmo, la figura de Saúl se convierte en el arquetipo del mal, mientras que la oración se erige como un faro de luz espiritual. Cada verso es como un susurro en la penumbra, una llamada que trasciende el tiempo y nos invita a reflexionar sobre la eterna lucha entre el bien y el mal. Así, el Salmo 12 se presenta como un testimonio temporal de la humanidad, un eco de la búsqueda de sentido y protección en medio de la tormenta. Su llamado resuena a través de los siglos, recordándonos la fortaleza que reside en la fe, incluso cuando los vientos de la adversidad soplan con fuerza. Salmo 13, plegaria pidiendo ayuda en la aflicción. También conocido como la plegaria pidiendo ayuda en la aflicción o simplemente como el Salmo del gemido, destila una profunda expresión de angustia y anhelo.
Este salmo en particular es una joya poética y espiritual que ha resonado a lo largo de los siglos, encapsulando las complejidades de la condición humana. La costumbre de llamar a este salmo, ¿hasta cuándo?, surge de la repetición persistente de esta pregunta a lo largo del poema. Este lamento casi musical nos sumerge en la desesperación del salmista, quien, al parecer, se enfrenta a una aflicción prolongada y busca respuestas divinas. La estructura del Salmo 13 sigue una progresión emocional intrigante. Comienza con la súplica apasionada y el sentimiento de abandono, como si el salmista se dirigiera directamente a la divinidad con un corazón cargado de inquietud. La petición central de ¿hasta cuándo, Señor? ¿Me olvidarás para siempre?, resuena con la vulnerabilidad humana, explorando la tensión entre la fe y la experiencia del sufrimiento. A medida que avanza el salmo, se percibe una transformación emocional. La esperanza comienza a insinuarse, como un brote verde en medio del desierto de la aflicción. El salmista, a pesar de sus dudas y desesperación inicial, encuentra el coraje para confiar en la fidelidad divina. Es un viaje poético que refleja la complejidad de la fe, cuestionar, clamar y finalmente descansar en la confianza de que la luz seguirá a la oscuridad. Este salmo no solo es una expresión artística y espiritual, sino también un testimonio intemporal de la condición humana, con sus altibajos emocionales y su búsqueda constante de significado en medio de la adversidad. A través de sus versos, el Salmo 13 invita a la reflexión y la identificación, conectando a quienes lo leen con la experiencia universal de enfrentar lo desconocido con valentía y esperanza. Salmo 14, necedad y corrupción del hombre. El Salmo 14 y el Salmo 53, como gemelos literarios en la vastedad poética de los salmos. Un fenómeno intrigante, ¿no crees? Dos composiciones que, como hermanos de tinta, comparten su esencia, aunque danzan al son de ligeras variaciones. Es como si la musa divina hubiera tejido una trama que se despliega en diferentes actos, pero con un hilo conductor persistente. Ahora, adentrémonos en el Salmo 14, un canto ancestral que resuena con la profunda observación de la humanidad y su propensión a la necedad y la corrupción. ¿No es fascinante cómo las palabras de este salmo han trascendido el tiempo, llevándonos de la mano a través de los meandros de la condición humana? En el tejido poético de este salmo, se entreteje una reflexión sobre la falta de discernimiento, la necedad que se arraiga en el corazón del hombre. ¿Acaso no es un espejo que nos enfrenta a nuestras propias flaquezas? Y, sin embargo, en medio de esta descripción penetrante, surge la pregunta implícita: ¿será la humanidad capaz de elevarse por encima de su propia necedad, de redimirse de la corrupción que acecha como sombra? John Owen, con su perspicacia teológica, cegueramente arroja luz sobre estos versículos gemelos. Su mirada aguda puede desentrañar los misterios que se esconden en las palabras, revelando capas de significado que tal vez escapen a una lectura superficial. ¿No te intriga la idea de explorar las interpretaciones que este erudito pueda ofrecer? Salmo 15, los que habitarán en el monte santo de Dios. Me encanta la idea de llamarlo así. Creo que es genial cuando un texto tiene esa estructura, ¿no? Como una especie de diálogo poético. El Salmo 15, conocido como los que habitarán en el monte santo de Dios, nos sumerge en una profunda reflexión sobre la naturaleza de aquellos que son dignos de morar en la presencia divina. El telón se levanta con una pregunta intrigante, como el inicio de una conversación cósmica. ¿Quién merece habitar en el monte santo de Dios? Una interrogante que resuena a lo largo de la historia y en los corazones de aquellos que buscan una conexión más profunda con lo divino. Y luego, la respuesta se despliega en versos, como un tapiz poético que revela los atributos y las virtudes que definen a aquellos que son considerados dignos. La narrativa poética se convierte en una guía, una hoja de ruta para aquellos que anhelan la proximidad de lo sagrado. Imagínate caminando por este monte santo mientras lees los versículos, cada palabra resonando en la brisa divina que acaricia el paisaje. Cada línea es como un paso en el sendero de la espiritualidad, guiándote hacia la cima donde la presencia de lo divino se hace más palpable. Pero, como cualquier buena obra, este salmo no solo nos ofrece respuestas sino que también invita a la reflexión personal. Nos desafía a examinar nuestras propias vidas, a medir nuestras acciones y aspiraciones con los estándares establecidos en este monte santo. Así que, la próxima vez que te sumerjas en el Salmo 15,
imagina que estás participando en este diálogo temporal, explorando las profundidades de la espiritualidad y descubriendo, en cada palabra, un paso más cerca de habitar en el monte santo de Dios. ¿No te parece fascinante cómo un simple salmo puede convertirse en una odisea espiritual? Salmo 16, una herencia escogida. El Salmo 16, una verdadera joya literaria y espiritual. Este poema, atribuido al mismísimo rey David, lleva por título Miktam, una palabra que se traduce generalmente como de oro o joya. ¿Acaso no es fascinante cómo las palabras antiguas encierran misterios y significados profundos? El Salmo 16 es como un tesoro literario, un cántico notable que revela el secreto precioso de la relación entre el hombre y su creador. Algunos lo llaman la joya de David, un título que evoca imágenes de realeza y riqueza espiritual. David, el pastor convertido en rey, nos guía a través de sus reflexiones íntimas y sus expresiones de confianza en el Todopoderoso. Este salmo, lleno de metáforas y simbolismos, nos invita a explorar la idea de una herencia escogida. ¿Qué significa ser elegido por el Altísimo? ¿Cómo se manifiesta esta elección en la vida de aquellos que buscan seguir sus caminos? Podemos imaginar a David, el poeta inspirado, entonando estas palabras en los momentos de calma y en las tempestades de la vida. ¿No es maravilloso cómo un simple cántico puede ser un faro de esperanza y consuelo en medio de las adversidades? Así que sumérgete en las líneas de este salmo, deja que sus palabras resplandezcan como oro en tu corazón. Descubre el valor de la herencia escogida y la paz que viene al confiar en aquel que guía nuestros pasos. La poesía de David trasciende el tiempo, y en sus versos, encontramos una conexión eterna entre el hombre y su creador. Salmo 17, plegaria pidiendo protección contra los opresores. En el Salmo 17, nos sumergimos en la profunda conexión espiritual de David con su creador, una relación que se cimentó en la oración constante y ferviente. El título, Una oración de David, nos invita a adentrarnos en los susurros de un corazón humano que busca la protección divina en medio de las adversidades. David, conocido como un hombre según el corazón de Dios, nos revela la esencia misma de su ser a través de esta plegaria. Su devoción y dependencia en la comunicación con lo trascendental resuena como un eco a lo largo de los tiempos, recordándonos la importancia de la conexión espiritual en nuestras propias vidas. En este poético salmo, David se erige como un suplicante ante la presencia divina, buscando refugio y amparo contra los opresores que amenazan con despojarlo de su paz y seguridad. La tensión entre la vulnerabilidad humana y la confianza en la soberanía divina se manifiesta de manera palpable en cada verso, como una danza entre la fragilidad de la existencia terrenal y la fortaleza que proviene de lo celestial. El tema central, impregnado de sinceridad y humildad, nos invita a reflexionar sobre nuestra propia disposición hacia la oración. En un mundo lleno de desafíos y adversidades, ¿somos capaces de alzar nuestras voces con la misma convicción y fe que David? ¿Buscamos la guía divina en medio de la incertidumbre, confiando en que nuestra súplica será escuchada? A medida que nos sumergimos en las palabras de este salmo, podemos encontrar inspiración para nutrir nuestra propia vida espiritual, recordando que la oración no solo es un acto de comunicación, sino también un lazo que une lo terrenal con lo celestial. La melodía de la plegaria de David resuena a lo largo de las páginas de la historia, recordándonos que, al igual que él, podemos encontrar consuelo y protección en la presencia constante de aquel que escucha nuestras oraciones. Salmo 18, acción de gracias por la victoria. Este hermoso poema, también conocido como Acción de gracias por la victoria, se erige como un testimonio temporal de la fortaleza humana y la conexión con lo divino. Su grandeza trasciende a través de las eras, resonando en corazones y mentes, mientras ha enfrentado la prueba del tiempo y las diversas interpretaciones lingüísticas que le han otorgado una dimensión casi divina. Desde sus versos iniciales, el Salmo 18 nos sumerge en una experiencia emocional y espiritual única. Sus palabras, como hilos de oro entrelazados, tejen una narrativa de agradecimiento y alabanza por la victoria sobre las adversidades. Es como un cántico que resuena desde lo más profundo del alma, expresando gratitud no solo por el triunfo externo, sino también por la fuerza interna que permite superar los desafíos. La poesía de este salmo es una sinfonía de metáforas y simbolismos, donde la naturaleza se convierte en testigo y cómplice de la experiencia humana. Las montañas se inclinan, el polvo se eleva, y el cielo se abre como un telón de fondo majestuoso para la narrativa de redención y liberación.
cada palabra parece ser cuidadosamente seleccionada para pintar un cuadro vívido de la relación entre lo divino y lo terrenal. En el ámbito de las traducciones, el Salmo 18 se erige como un desafío y, a su vez, como un triunfo. Diversas interpretaciones lingüísticas han intentado capturar la esencia poética y espiritual de este salmo, cada una aportando matices únicos y enriquecedores. Su capacidad para trascender barreras lingüísticas y culturales subraya su universalidad, conectando a personas de diversas creencias y contextos a través de la belleza y la profundidad de sus palabras. En última instancia, el Salmo 18 no solo es un testimonio de acción de gracias por una victoria específica, sino que también se convierte en un faro de esperanza y fortaleza para aquellos que enfrentan sus propias batallas. Es un recordatorio de que, a pesar de los desafíos que la vida pueda presentar, la fe y la gratitud pueden ser faros guía, iluminando el camino hacia la superación y la paz interior. Salmo 19, las obras y la palabra de Dios. Claro, ampliemos ese pasaje. La metáfora de considerar el mundo y la palabra como dos volúmenes de la misma obra es fascinante, ¿verdad? Es como si cada aspecto de nuestra existencia estuviera imbuido de la esencia divina, como si la creación misma fuera un testimonio silencioso pero elocuente del Autor Supremo. Imagínate a un hombre sabio, con ojos avizores, sumergiéndose en la vastedad de la naturaleza como si fuera un pergamino desplegado ante él. Las montañas, los ríos, el cielo estrellado, todos ellos capítulos de un relato cósmico que revela la majestuosidad y la sabiduría de un creador omnipotente. Y luego, este mismo hombre, con la misma reverencia y asombro, se sumerge en el libro de la palabra. Aquí, las palabras no son simples marcas en papel, sino llamas que iluminan el entendimiento y guían el alma. Cada verso, una nota en la sinfonía divina, resonando con verdades eternas y principios fundamentales. La conexión entre ambos libros no es casualidad, sino una invitación a explorar la armonía entre lo tangible y lo intangible, lo visible y lo invisible. En cada puesta de sol, en cada línea escrita, se revela una firma divina, como si el mismo autor estuviera susurrando a través de los elementos y las palabras: yo soy el principio y el fin, el alfa y omega. Es como si este hombre sabio, al unir las páginas de la naturaleza y las páginas de la palabra, descubriera un conocimiento más profundo, una sabiduría que va más allá de lo terrenal. Cada hoja, cada palabra, una guía para entender la trama de la existencia y encontrar un propósito más elevado en este vasto escenario cósmico. Así, al leer ambos volúmenes con el corazón y la mente abiertos, este hombre sabio reconoce que, en última instancia, ambos son manifestaciones de la misma verdad, escritas por la misma mano divina. Y en esa comprensión, encuentra no solo conocimiento, sino también conexión y comunión con el Autor Supremo. ¿No es asombroso cómo un simple pasaje puede abrir las puertas a un mundo de reflexiones tan enriquecedoras? Salmo 20, oración pidiendo victoria. El Salmo 20, una joya poética que resuena a través de los siglos. Este cántico, impregnado de fervor y súplica, se erige como un himno nacional en los momentos previos al fragor de la guerra. En el escenario épico de la batalla, la melodía de la oración emerge como una sinfonía que acompaña al monarca, quien, con la espada ceñida, se prepara para el inminente enfrentamiento. El Salmo 20 nos transporta a un campo de batalla espiritual, donde las palabras se convierten en armaduras y las notas musicales en espadas afiladas. Este poema trasciende lo meramente religioso, es una oda a la resistencia, a la búsqueda de fortaleza en los momentos de adversidad. En cada verso, se entretejen ruegos y anhelos, formando un tapiz de esperanza que se despliega ante el divino. La exquisita simetría de las estrofas refleja la dualidad de la plegaria, la súplica por la intervención divina y la confianza inquebrantable en la victoria que esta intervención traerá. Es un recordatorio de que, incluso en medio de la oscuridad de la guerra, la luz de la fe ilumina el camino hacia la redención. En la sonoridad de cada palabra, se encuentra el eco de un pueblo que clama por su líder, por su nación. Es un llamado a la unidad en la adversidad, a la fortaleza que emana de la comunión espiritual. Las metáforas bélicas pintan un cuadro de valentía y determinación, donde el rey, símbolo de liderazgo, se yergue como el faro que guía a su gente hacia la victoria. Así, el Salmo 20 se erige no solo como una oración individual, sino como un canto colectivo que trasciende las fronteras del tiempo. En cada estrofa, se halla la esencia de la lucha humana, la búsqueda eterna de esperanza en medio de las tormentas.
Y mientras la espada se ciñe y la batalla se despliega, las notas de esta plegaria resuenan, recordándonos que, incluso en la guerra, la victoria reposa en la armonía entre lo divino y lo terrenal. Salmo 21, alabanza por haber sido liberado del enemigo. Vamos a expandir ese pasaje. El Salmo 21 es como una sinfonía de gratitud, una melodía que resuena con la victoria y la liberación. David, el hábil poeta y valiente rey, entona estas palabras como un himno de agradecimiento por haber sido liberado de las garras del enemigo. Imagina la escena al atardecer, cuando el sol tiñe el cielo con tonos cálidos y dorados. En ese momento mágico, David se postra en agradecimiento, reconociendo la misericordia divina que ha experimentado. Es como si las palabras fluyeran de su corazón, una respuesta inmediata a la gracia recibida. Este salmo, también conocido como la Oda triunfal del rey, es más que un simple agradecimiento, es un eco resonante de la relación entre el hombre y lo divino. La victoria de David no solo se celebra en la esfera terrenal, sino que trasciende hacia lo espiritual. Es una comunión de lo humano con lo divino, una danza de redención que se despliega en cada verso. Cada palabra del Salmo 21 es como una joya en la corona de la adoración, una expresión poética que ilustra la travesía del alma desde la súplica hasta la liberación, desde la angustia hasta la exaltación. Es un recordatorio de que la gratitud no debería ser una respuesta tardía, sino un acto inmediato, una sinfonía que se toca antes de que el sol se despida en el horizonte. Así, este cántico triunfante de David trasciende el tiempo y llega a nosotros como un legado de fe y agradecimiento. Nos invita a reflexionar sobre nuestras propias victorias y a entonar nuestra propia oda triunfal, reconociendo la gracia que se nos concede antes de que el sol de nuestras vidas se ponga. Salmo 22, un grito de angustia y un canto de alabanza. Conocido como un grito de angustia y un canto de alabanza, es una pieza poética profundamente arraigada en la tradición bíblica que ha resonado a lo largo de los siglos. Este salmo en particular, según la interpretación cristiana, se considera una profecía mesiánica que apunta directamente a la figura de Jesucristo. En su narrativa, el Salmo 22 comienza con un lamento desgarrador, con palabras que expresan una intensa sensación de abandono y sufrimiento. Este tono inicial refleja el sentimiento de desesperación que a menudo experimentamos en medio de las pruebas y tribulaciones de la vida. Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, resuena como un eco de la angustia humana, al mismo tiempo, establece un puente emocional entre el lector y el mensaje más profundo que se revelará. A medida que avanzamos en el Salmo 22, emerge una notable conexión con la vida y muerte de Jesucristo. Detalles como la división de vestiduras y la suerte arrojada sobre ellas encuentran su cumplimiento en los eventos que rodearon la crucifixión de Cristo, un ejemplo impactante de cómo las escrituras del Antiguo Testamento parecen tejerse misteriosamente en el tapiz de la historia redentora. La dualidad del Salmo se vuelve aún más evidente a medida que la lamentación da paso a una perspectiva de alabanza y victoria. El giro es notable, y el tono desesperado del comienzo cede ante una afirmación confiada en la fidelidad de Dios. Este cambio sutil pero poderoso refleja la naturaleza misma de la fe, que a menudo se encuentra en la intersección entre la oscuridad y la luz, entre la prueba y la esperanza. En última instancia, el Salmo 22 sirve como un testimonio temporal de la capacidad transformadora de la fe y la promesa de redención que trasciende las circunstancias más desafiantes. Ya sea en la angustia inicial que resuena con nuestra propia lucha, o en la victoria final que nos insta a mantener la esperanza, este salmo resuena como un eco a través de las eras, recordándonos que en medio de nuestras pruebas, hay un canto de alabanza esperando ser entonado. Salmo 23, Jehová es mi pastor. El Salmo 23, un verdadero tesoro literario y espiritual que resplandece con la majestuosidad de las joyas más preciadas. Al sumergirnos en sus versos, nos encontramos ante una obra maestra que trasciende el tiempo y el espacio, una perla resplandeciente que despierta los sentidos y acaricia el alma con su dulce armonía. Este salmo, como el néctar de los dioses vertido en palabras, nos transporta a un oasis de serenidad y confianza. Contemplar las palabras «Jehová es mi pastor» es sumergirse en la certeza de que somos guiados con amor y sabiduría divina a lo largo de los verdes prados de la existencia. La metáfora pastoral nos envuelve con la imagen reconfortante de un pastor celestial que vela por sus ovejas, proporcionando guía y protección en cada paso.
El fulgor puro y suave de este salmo resuena como una sinfonía celestial en los oídos del alma, una melodía que eleva nuestros pensamientos hacia alturas inexploradas. En cada verso, encontramos un eco de paz que trasciende las tribulaciones terrenales, como si el Jordán mismo, río de la vida, reclamara la magnificencia de estas palabras. La dualidad entre la piedad y la poesía en este canto deleitoso crea una sinergia única, donde lo divino y lo estético se entrelazan en una danza armoniosa. Cada palabra es una nota en la partitura de la espiritualidad, resonando con una dulzura que cautiva el corazón y despierta una reverencia profunda. En la vastedad de la literatura sagrada, el Salmo 23 destaca como una gema preciosa en la corona de la poesía religiosa. Sus versos no solo nos ofrecen consuelo en los valles oscuros de la vida, sino que también nos invitan a contemplar la belleza trascendental que yace en la comunión con lo divino. Así, nos sumergimos en la corriente de su significado, dejando que sus aguas fluyan sobre nosotros, renovando nuestro espíritu y nutriendo nuestra conexión con lo etéreo. Qué regalo tan sublime es este Salmo 23, una joya temporal que resplandece en la eternidad misma. Salmo 24, el Rey de Gloria. Claro, déjame añadir algunos detalles fascinantes a esa introducción. El Salmo 24, también conocido como el Rey de Gloria, es una joya poética que, según la tradición, habría sido entonado durante el traslado solemne del Arca del Pacto. Imagina el escenario, los hijos de Israel, con reverencia y alegría, llevando consigo este símbolo sagrado hacia el majestuoso monte de Sión, listos para su reposo detrás de las cortinas. Este cántico, apodado el Canto del Ascenso, posee una conexión intrigante con el Salmo 50, como si ambos fueran complementos musicales que resuenan con la esencia misma de la adoración. La elección de llamarlo así, el Rey de Gloria, evoca una imagen celestial y regia, sugiriendo la magnificencia divina que acompaña al traslado de la arca. Cada palabra, cada verso, parece cargado de significado y devoción. Los comentarios de CHS, sin duda, ofrecen una perspectiva adicional, como si estuviéramos desentrañando los misterios de una antigua melodía. ¿Qué pensamientos y emociones inspiraron a aquellos que lo escribieron? ¿Cómo resonaba esta oda sagrada en los corazones de quienes la entonaron en aquel día solemne? Quizás, al explorar los detalles históricos y espirituales de este salmo, nos acerquemos un poco más al corazón mismo de la adoración ancestral. Salmo 25, David implora dirección, perdón y protección. El Salmo 25, un tesoro poético que nos sumerge en la complejidad del alma humana, específicamente en el corazón de David, el emblemático hombre según el propio corazón de Dios. Este canto resplandece con la confianza sincera de un individuo que no teme compartir sus conflictos más profundos y sus momentos más oscuros. En este poema divino, David implora no solo dirección, sino también perdón y protección. Se nos presenta una imagen vívida de su fe, una fe que no es ajena a los desafíos y tribulaciones de la vida. David, el hábil salmista, utiliza la poesía como un medio para expresar su relación compleja con lo divino, pintando un retrato con pinceladas de confianza ante arrepentimiento amargo. Nos encontramos con un David que se sumerge en las aguas tumultuosas de la transgresión, pero que también emerge de ellas con el anhelo profundo de perdón divino. Este salmo sirve como un espejo de la condición humana, donde el protagonista no es solo un rey, sino un alma sedienta de orientación divina y redención. Cada verso es una ventana hacia la profundidad de la aflicción de David, un hombre que no teme enfrentar la cruda realidad de sus errores. Y así, a través de estas líneas, nos adentramos en un viaje poético que va más allá de las palabras, explorando la intersección entre la fragilidad humana y la gracia divina. Este salmo, como una joya literaria, nos invita a reflexionar sobre nuestra propia búsqueda de dirección, perdón y protección en medio de los altibajos de la existencia. En la melodía de las palabras de David, encontramos un eco de nuestras propias luchas y anhelos, conectándonos con la eterna búsqueda de significado y conexión con lo trascendental. ¿No es fascinante cómo un antiguo poema puede resonar tan fuertemente en los corazones contemporáneos, recordándonos que, a pesar de los siglos que nos separan, compartimos la misma humanidad y la misma necesidad de redención?